Estimados participantes, muy buenas noches. Eh, Quiero darles la bienvenida nuevamente a nuestro programa anual de formación académica 2024. Vamos a dar inicio con el primer módulo, que es Políticas Públicas, de este curso denominado Políticas Públicas para la Administración y Gestión Municipal, el cual va a ser desarrollado desde las 6 a 8 de la noche. Mi nombre es Luz Anaísa Daniel Yavila Choquehuayta, soy secretaria arbitral del Centro de Arbitraje ACNAD y estaré a cargo de moderar el presente módulo. El presente programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD. Asimismo, también queremos agradecer a nuestros coorganizadores, quienes dan mayor realce a este curso. Ambas instituciones son de reconocida trayectoria: el Ilustre Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno. Antes de comenzar, quisiera comunicar a nuestros queridos participantes que la asistencia va a ser enviada mediante un link en el transcurso del presente curso, por lo que recomiendo estar atentos al chat para que puedan registrar su asistencia mediante el link. Asimismo, recordarles que las preguntas van a ser realizadas mediante el chat de esta reunión, las cuales, en este caso, la ponente las va a absolver a mitad, a la media hora, a las 7 de la noche. Vamos a hacer como un pequeño break en la cual la ponente va a responder todas sus preguntas, las cuales ustedes pueden realizarlas y también pueden escribirlas al chat. Todas van a ser absueltas. Asimismo, en el chat de la reunión no colocar nombres u otros datos, solamente preguntas relacionadas al tema. Bajo estas consideraciones, quisiera dar la bienvenida a este programa a nuestra ponente, quien va a estar a cargo de la ponencia de esta noche, valga la redundancia. Ella es ingeniera economista por la Universidad Nacional del Altiplano, cuenta con máster CIENTIAE en Economía, mención Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional del Altiplano, es magíster en Economía por la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, cuenta con segunda especialización profesional en Desarrollo Económico Territorial por la Universidad Nacional del Altiplano y cuenta con el grado de doctoris CIENTIAE en Contabilidad y Administración por la Universidad Nacional del Altiplano, con amplia experiencia en elaboración de proyectos productivos y con varios artículos publicados en diversas revistas. Tengo el gusto de presentar a la doctora María del Pilar Blanco Espesúa. Muy buenas noches, doctora. Bien, muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto para mí participar en esta rueda de capacitaciones que se realiza constantemente por ACNAR, Arbitraje y Administración, y nosotros estamos pues muy gustosos de poder compartir, ¿no? Algo de experiencias que tenemos respecto a conocimiento de este tema de políticas. Creo que podríamos ya comenzar, ¿no? Nuestra sesión. Podrán entender, nuestro tema es básicamente todo el proceso de, ¿no? Inclusión pública, y entiendo de que para ello, ¿no? Pues distintos enfoques podamos pues conversar respecto de esta temática importante como es las políticas públicas. Voy a compartirles material que entiende nuestra exposición a ustedes. Bien, me confirman si se visualiza. Sí, doctora, sí se visualiza. Sin embargo, estamos teniendo como entrecortes en su línea, doctora. Está medio entrecortado a veces la voz o el video suele cortarse. A ver, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Porque
Si no, vamos a tener problemas. En este momento, En este momento sí está fluido, doctora. De todas maneras, le voy a detener en todo caso si es que por ahora vuelve a suceder este problema. No se preocupe. ya, está bien entonces. Bien, vamos a empezar nuestra sesión con la temática política y gestión pública. ¿Por qué es importante hablar de las políticas públicas, no? De un tiempo a esta parte se ha visto que es muy importante para el país, para la gobernabilidad, para el orden interno y para el bienestar de la sociedad, enmarcarnos en un conjunto de políticas públicas que son aspectos que van a regir los destinos del Estado, ¿no? Y también que van a regir los destinos de un país. La temática que nos lleva a consideración es qué entendemos por estos dos términos, ¿no? Política a secas y lo que es política pública. Política es, como ustedes mejor que yo entenderán, el gobierno de la sociedad, el ejercicio del poder en una democracia, ¿no? Y política pública viene a ser un conjunto de procesos y decisiones que los hacedores de política, ¿no? O las autoridades públicas o los policy makers, como también se les dice, tienen por objeto resolver problemas y necesidades de la sociedad. Es decir, a través de las políticas públicas es que las organizaciones civiles han sido escuchadas y son los hacedores de política los que van a finalmente plantear, ¿no? Soluciones a una problemática que nace, ¿no? En la sociedad misma. También es importante que hay una definición por encima de la primera, porque tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto, lo primero que es política es muy genérico, la política pública ya nos está llevando al campo de lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Al campo de la gobernabilidad, al campo de los regímenes de trabajo político. Entonces, podríamos pensar que en el segundo caso, política pública es un aspecto técnico y la primera netamente un aspecto político. Sin embargo, podríamos también deducir de que no necesariamente lo técnico se impone a lo político, ¿no? Sino que ambos aspectos conviven, ¿no? En el proceso de elaboración de las políticas públicas. Hay algunos términos que es necesario recalcar. Por ejemplo, polity. En inglés, por ejemplo, utiliza tres términos, ¿no? Para considerar lo que es política, ¿no? Polity, que es para referirse al gobierno de la sociedad. Politic, para referirse al ejercicio del poder en una democracia. Y policy, ¿no? Para referirse al proceso de las decisiones de las autoridades públicas. Nosotros vamos a utilizar muchas veces el término policy makers, ¿no? Los hacedores de las políticas que tienen que ver con el proceso de las decisiones de las autoridades públicas. Y en español, sabemos, es un solo término donde política pues se refiere a estos tres escenarios, ¿no? El gobierno de la sociedad, el ejercicio del poder en una democracia y el proceso de las decisiones de las autoridades públicas. Bien, podemos también decir que política es, ¿no? Una suerte de política social, política exterior, todo ello llamado como etiqueta de un campo de actividad, ¿no? Es decir, la forma de llevar a cabo, ¿no? La gestión, la gerencia en el campo social, en el campo del ámbito exterior, el medio para alcanzar los fines, ¿no? Porque la política está seguida por organizaciones, ¿no? Reconocidas como los sindicatos frente a un conflicto. Entonces, la política se
constituye en un medio para alcanzar un fin que podría ser solucionar esa problemática que se está planteando, ¿no? También se puede decir que la política es sinónimo de las decisiones del gobierno, centrándonos en las cuestiones como el tema de problemas cruciales, coyunturales, a los cuales se debe atender, pero en el marco de un conjunto de elementos que nos den la mejor solución posible, ¿no? Y se mantenga el tema de gobernabilidad. Tampoco podríamos decir que política es una medida improvisada, ¿no? Donde queremos apagar el fuego con una política, ¿no? Al contrario, una política se convierte en un conjunto de acciones, pero que han debido ser analizadas y programadas y que son respuesta a una problemática, ¿no? Que ha podido estar manteniéndose en la sociedad y que requiere una atención. Algunos autores consideran que la política se puede reconocer como un conjunto de programas u objetivos que tiene el gobierno en cualquier campo de actividad vinculada a la gestión pública, ¿no? Además, podría ser llamado como un proceso, es decir, como consecuencia de hechos y decisiones que implican un cierto avance o modificación de la realidad, ¿no? Ejemplo de ello, política educativa, ¿no? O políticas sociales, ¿no? Donde el Estado lleva a cabo un conjunto de acciones, pero el objetivo que está detrás de ese conjunto de acciones puede ser muy vinculado a un objetivo de desarrollo o un objetivo de calidad educativa, ¿no? En general, e inclusive puede estar ubicado en el programa de planificación nacional. Por lo tanto, la política, conocida de la forma en la que estamos narrando, se considera como un conjunto de acciones estructuradas en modo intencional y causal, porque van a orientarse a objetivos considerados de valor para la sociedad, ¿no? Y como volvemos a indicar, con la intención de resolver problemas, ¿no? Y cuya solución es de interés público, es de beneficio público. También podemos indicar que las acciones que la política conlleva tienen una intencionalidad y causalidad que han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar entre el gobierno y los distintos sectores que representan a la ciudadanía. Política, ¿no? También se refiere, ¿no?, a esto que llamamos acciones que observamos día a día por algunas instituciones, pero que éstas han debido ser planificadas previamente por las autoridades reconocidas en el país, ¿no? Y estas acciones van a ser ejecutadas por actores gubernamentales, ¿no? O por lo que vendría a ser la asociación de los decisores de política con los grupos sociales, los grupos económicos, los grupos civiles. En tal sentido, al final decimos que la política forma un patrón de comportamiento, un patrón de gestión, un patrón de ruta, ¿no?, hacia lo que podría estar buscándose en un sistema de planificación o en los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay vinculación, ¿no?, de cada uno de los países también con el ámbito tanto interno como el ámbito externo. Si queremos definir una política pública para fines operacionales, debería entenderse como un curso de acción estable, ¿no? No es una improvisación donde se diga, bueno, se están quemando los pastizales o, digamos, toda la zona de la selva y vamos a desarrollar una acción para apagar el incendio. ¿Eso es una política? No.
¿no? Porque una política tendría que haber indicado de que tiene que haber protección del medio ambiente, algún tipo de medidas en favor de la protección, ¿no? De los recursos forestales que se tienen en el país, o tal vez, ¿no? Sea consecuencia de alguna ley, ¿no? Que está queriendo generar algún tipo de actividad económica y que está emanando en estas consecuencias, ¿no? Ahí está, digamos, en detalle de cómo, o sea, una reacción improvisada no es una política pública, ¿no? Es un curso de acción estable definido por el gobierno para resolver un área relevante de asuntos de interés público. Y por lo tanto, en sociedades democráticas, los involucrados, que son representantes de la sociedad civil, son los que van a participar en el planteamiento de las políticas públicas. Existen distintos tipos de políticas públicas, las regulatorias, las distributivas, las redistributivas y las constituyentes, ¿no? En el campo de lo que vendrían a ser políticas regulatorias, están las orientadas a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está aquí en el enfoque conductual de las decisiones, ¿no? De los sujetos o de las personas de una sociedad. Entonces, las regulatorias vienen a ser, pues, directrices para lograr orientar conductas deseadas. Distributivas, ¿no? Aquellas que están vinculadas a prestar bienes y servicios a los ciudadanos. Por ejemplo, podríamos decir el delivery, ¿no? Pero alguien diría, pero ¿cómo las políticas van a tener que ver con el delivery? Bueno, delivery de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, el tener acceso al agua potable, el tener acceso a los servicios básicos, ¿no? Como energía, se convierten en elementos que ha propiciado el Estado en cada país para que la población acceda a ellos, ¿no? También podemos mencionar los servicios vinculados a salud, a educación y seguridad, ¿no? Donde es de entender de que existe en la Constitución a considerar que la salud es un derecho, que la educación es un derecho y la seguridad es una obligación por parte del Estado brindarla, ¿no? En el país. Redistributivas. Las redistributivas tienen que ver mucho con el tema siguiente, ¿no? El Estado, para poder realizar todo el conjunto de acciones planificadas anualmente, aprueba un presupuesto, ¿no? Un presupuesto nacional en el cual hace una distribución, ¿no? De los fondos fiscales para poderlos destinar a inversiones, a gastos corrientes, y esto lo va a hacer tanto por sectores como por gobiernos subnacionales, como los municipios, gobiernos y ministerios, podría ser las entidades públicas que trabajan con fondos del Estado. Dentro de esas asignaciones que se dan al sector público están justamente los programas sociales, ¿no? Y los programas sociales son la muestra más palpable de lo que vendría a ser que todo lo que es recaudación fiscal, ¿no? Tiene justamente distintos destinos, pero en particular hay un grupo social que requiere ser atendido y entonces el Estado ha creado un sistema de distribución y redistribución, ¿no?
donde personas que están en condición de pobreza o vulnerabilidad podrían recibir algún tipo de apoyo condicional, algún tipo de subvención que les permita tener, ¿no?, una vida aceptable y que les permita dar un apoyo económico a su día a día. Pero ahí también hay toda una discusión, ¿no? ¿Cómo es esa política social? ¿Es una política social destinada simplemente a la subvención, destinada a sacar a las personas de la situación de pobreza, a promover la igualdad de oportunidades? Y ahí vendrá toda una definición y conjunto de definiciones sobre los tipos de políticas sociales que se aplican en nuestro país, ¿no? Bien. Y están las constituyentes, ¿no? Las constituyentes son aquellas que tienen que ver, ¿no?, con nuestra Carta Magna y que puede estar sujeto a modificaciones que pueden tener que ver con la organización misma del Estado o con el régimen, ¿no?, de los destinos del país en el ámbito de la gobernabilidad. La política pública tiene etapas, ¿no? Y las etapas del proceso en el diseño de la política pública denotan componentes necesarios e interdependientes, ¿no?, que están integrados a la manera de proceso y de ninguna manera a eventos sucesivos y realmente separables. Podríamos decir que la política pública nace, ¿no?, en un conjunto de hechos que se van dando y que llaman la atención por la problemática que representa para la sociedad y que requiere ser atendida, ¿no? Pero los procesos no son inmediatos, ¿no? Van a ser procesos que van a tomar su madurez, digamos, su tiempo. Por lo tanto, no es un proceso desaliñado, desordenado, en el que se mezclan y sobreponen sin cuidado y claridad varios problemas y respuestas, ¿no? Y que varios actores quisieran ser parte de ella. La decisión y la imposición y la actividad intencional e inercia podrían, según Lindon, caracterizar a la política pública. Pero visto de esa manera, Lindblom lo define, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, de que la política pública podría empezar en las calles, ¿no?, donde todo el mundo empieza a manifestar, digamos, los descontentos que existen, pero poco a poco tiene que ser, ¿no?, procesado y, en primer lugar, incluido en la agenda de las políticas públicas, ¿no?, en las políticas del Estado. Y para ello, pues va a tener que haber una maduración. Bien, entonces podríamos decir que dentro de lo que son las fases de la política pública, según May y Wildavsky, estaría en primer lugar la fijación de la agenda, ¿no?, el análisis del contexto, la cuestión que está originando el hecho de que se requiera fijar en la agenda el problema que va a ser origen de la política pública, y luego va a entrar, una vez que las autoridades tomen conocimiento de ello y hagan el análisis, ¿no?, de la problemática, vamos a tener la implementación. Luego la evaluación y la culminación, ¿no? Esto es según May y Wildavsky. Según Anderson, también habla de que para entrar a el tema de las fases de la política pública, podemos identificar la fase de identificación, valga la redundancia, del problema y formación de la agenda. Luego, formular la política pública, adoptar la política pública, implementarla, que va a estar a cargo de las autoridades, ¿no?, o los representantes del sector público, y la evaluación, es decir, qué tanto de lo que se ha hecho ha tenido resultados positivos o ha tenido impactos, ¿no?,
esperados, ¿no? Tal como se había previsto. Según Hotwood y Gunn, otro conjunto de etapas se establece aquí, ¿no? Por ejemplo, está la formación de la agenda, que coincide, ¿no? Con las demás que hemos estado viendo, ¿no? La formación de la agenda. Pueden ser varios los problemas, por lo tanto, la clasificación de problemas o filtración de problemas, la definición de problemas, la previsión y análisis de prospectiva, el establecimiento de objetivos y prioridades, el análisis de las alternativas de solución, la implantación ya de las políticas, el seguimiento, el control, evaluar y revisar, que es parte de lo que se ha visto de manera más eh, sintetizada, y el mantenimiento, el reemplazo y la terminación de la política pública, ¿no? ¿Puede haber culminación de políticas públicas? Sí, aquellas que tal vez ya no se ajustan al contexto actual, ¿no? O no se ajustan a las necesidades y requerimientos de la sociedad actual. Y aquí tenemos otra de Bardak, ¿no? Donde igualmente habla del problema, obtener información, construir alternativas, seleccionar criterios, proyectar los resultados esperados y algo importante, ¿no? En este caso, es necesario tener en cuenta de que una política pública, de todas maneras, va a requerir de un aspecto que se llama el financiamiento o, es decir, cómo se comprometen, ¿no? Los fondos del país cuando aplicamos una política pública. Entonces hay que confrontarlo con los costos, ¿no? Si justifica los costos que implica una política pública respecto a los beneficios sociales o la rentabilidad social que vamos a obtener, se pasa a aprobar esa política pública, se tomará en cuenta la decisión y se contará la historia de cómo le fue a esa política pública a lo largo del tiempo. Starling también, de su manera parecida a las que hemos visto, no voy a volver a leer, Subirats también tiene otra percepción bastante parecida a la que hemos visto. Y bueno, podríamos hacer un resumen, ¿no? De cada uno de estos autores y en síntesis, ¿no? Casi todos coinciden en que la fijación de la agenda es el punto de partida, ¿no? Ahí está la definición de los problemas como otro elemento en el cual coinciden. Luego viene la formulación de la política pública, que tiene que ver con el análisis, ¿no? Un análisis prospectivo, ¿no? Donde para hacer ese análisis prospectivo se requiere información, construir alternativas, ¿no? Asimismo, nuevamente viene la formulación en el sentido. Entonces, fíjense, está la introducción de la política pública en la agenda, ¿no? El estudio, digamos, del problema en sí que implica el lograr introducir en la agenda una formulación ya del planteamiento de solución del problema, que vendría a ser un análisis de la perspectiva, ¿no? Que se espera. Viene luego la implementación. Una vez que se ha formulado y diseñado, pues ahí se debe tener en cuenta los objetivos y las prioridades de esta política y cuáles son las mejores alternativas para la implementación, ¿no? Y la implementación tiene que ver mucho con la decisión, ¿no? Es cómo deciden los policy makers hacer eco de las necesidades de las organizaciones civiles y cómo han visto todo el tema técnico y el tema político mismo de la solución al problema planteado y se procede a la implementación. Y finalmente tendríamos la evaluación, donde pues según Bardak dice cuente su historia y bueno, todos los autores hablan de que se debe evaluar y controlar los efectos producidos por la política pública. Elementos fundamentales de la política pública, ¿no?
Entonces, como hemos podido ver en las fases, ya se destila de que hay un diagnóstico de un problema o necesidad, que si no tuviéramos ese problema o necesidad latente o que es, eh, vamos a decir, constante, ¿no? Y que está haciendo daño a distintos sectores del país, a la sociedad en general, pues no tendría por qué estar en la agenda, ¿no? Por lo tanto, este diagnóstico del problema o necesidad va a necesitar información, tanto estadística, información cualitativa, entrevistas, cuantitativa también, en términos de cuántos son los afectados, qué proporción de afectación hay, qué sectores son los involucrados, porque también tenemos que entender que en el país no es que todos somos igualitos, ¿no? Existen distintos intereses, gustos y preferencias, sectores económicos, sectores de actividad, distintas profesiones, distintos oficios. Por lo tanto, la política pública, digamos, definida como un todo, pues es que va a tener que tener sectores, ¿no? De atención, ¿no? A los cuales abocarse. Y es un proceso, tiene objetivos y lo más importante, ¿no? Implica la participación del gobierno. Eh, una forma actualizada de ver las políticas públicas y su ciclo ha sido presentada por Daniel Parra Marín, abogado e investigador de derechos humanos, y lo presenta de manera un poco más, digamos, ilustrativa, todo lo que hemos hablado, ¿no? La identificación y la definición del problema es el punto de partida. Debemos reconocer la existencia del problema y si ese problema requiere de atención pública, va a entrar en la agenda, ¿no? De los hacedores de política, Congreso, ministerios, partiendo de algo chiquito, ¿no? A nivel local podríamos decir que quien hace políticas públicas puede ser el alcalde, ¿no? Sus regidores, y a nivel de gobierno regional, pues también, ¿no? Hacen política pública el gobernador, los consejeros regionales. Y bueno, así podríamos tener tanto los gobiernos locales como regionales, los hacedores de política, ¿no? Ya a nivel nacional, pues tenemos, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿no? ¿Por qué no decir también que las políticas públicas atañen el tema del poder judicial, ¿no? En algunos casos. Bueno, tenemos la formulación de las políticas que no es más que el diseño y la construcción de las posibles soluciones al problema que se ha presentado, ¿no? Una vez que se ha hecho el diseño, el planteamiento, pues se tiene que adoptar la decisión en la cual se va a elaborar un plan de trabajo donde se logre abordar, donde se logre abordar la problemática. Asimismo, una vez que se adopta, ¿no?, la decisión de ejecutar la política, se va a implementar, ¿no? Se implementan las políticas que no son más que la materialización de esta idea que nació en el momento de la identificación de la definición del problema, la cual ya tiene un plan de trabajo, ya tiene todo un conjunto de elementos que le dan forma, ¿no? E inclusive que al final llegan a plasmarse pues en una ley, ¿no? Que se aprueba y que va a ser respetada por todos los hacedores de política y los que tienen que ver, ¿no?, con la ley que se esté planteando. Evaluación de las políticas públicas, ¿no?
Una vez que se ha implementado, pues les decía que se debe medir, valorar los resultados y efectos de la solución implementada. ¿Para qué sirve la evaluación? ¿No? La evaluación nos sirve para saber que también estamos yendo con esta solución que habíamos buscado al problema y si los resultados son los esperados, estamos cerca a los resultados esperados o nos hemos desviado del camino, porque entiéndase de que una cosa es el diseño y otra es la implementación, ¿no? Y en el proceso de diseño e implementación eh, puede no entenderse estrictamente la esencia de lo que dio origen a la creación de esa política pública que se está implementando, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que si no evaluamos una política pública, nunca sabríamos qué tan bien se ha llevado a cabo. Y si logramos evaluar, vamos a poder hacer lo que se llama, y que también en la parte formativa siempre utilizamos este término, que es la retroalimentación, ¿no? Que no es más que el uso de canales para revisar, ¿no? Si los resultados nos están llevando a lecciones aprendidas, a ratificar las buenas prácticas durante el proyecto o durante la ejecución de la política pública. De tal forma que podríamos ir encaminando, ¿no?, a una política pública que de pronto en el proceso de la implementación va perdiendo la esencia para la cual ha sido creada. Bien, acá entonces nuevamente entramos a mencionar lo que es el ciclo de la política pública, visto de su manera más simple, esto de una manera más compleja, ¿no? Más ilustrativa también, pero no es más que formas de presentarlo, ¿no? En América Latina, el ciclo de la política pública menciona dos aspectos, ¿no? Uno, la capacidad técnica, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad técnica, según la OCDE, en su libro de formulación de políticas públicas, Ideas para América Latina, publicada por el Banco Mundial, indica de que respecto a la capacidad técnica hay insuficiencia para formular soluciones en todos los aspectos y para evaluar políticas públicas. Es decir, tanto la formulación como la evaluación, como que todavía tienen la necesidad de que haya capacitación técnica, especialización de los digamos, de los funcionarios que están vinculados a formular soluciones y evaluar las políticas públicas. También analizan de que existe incoherencia entre la formulación de la solución que se ha planteado, ¿no?, el origen de la solución, y la ejecución, ¿no? Y esa es una de las críticas que se le hace a la capacidad técnica dentro de lo que es políticas públicas. Respecto al arreglo institucional del Estado, considera, ¿no?, la OCDE que es una organización compleja, no homogénea, sin límites claros entre sus instituciones, ¿no? Se ha visto muchas veces que entre instituciones del sector público a veces hay contradicción, hay sobreposición de tareas, ¿no? No se tiene claro cuál es el límite, ¿no?, de ejecución de algunas tareas de una institución con respecto a la otra. Hay mucha reglamentación, mucho control, pero el cumplimiento no es tal, ¿no? Y las relaciones entre las distintas instancias no siempre son de autoridad, no siempre son políticas o son de consenso, ¿no? A veces
existen relaciones en las cuales podríamos afirmar, ¿no? De que tenemos al Estado contra el Estado, ¿no? Por distintos sectores. Y eso puede estar generando problemas en la implementación de las políticas públicas. Entonces, como habíamos visto en el ciclo de la política pública, que implica diagnosticar, formular, tomar decisiones y ejecutar los programas que devienen de esta política pública, pues lo que nos afirma el autor nos dice que no basta diagnosticar técnicamente, ¿no? Es imperativo incluirlo en la agenda, ¿no? No es suficiente formular técnicamente, es necesario hacer política, es decir, recoger, ¿no? La esencia de para la cual ha sido formulada la política pública y se pueda tomar la decisión. Y cuando se toma la decisión, tampoco es que sea suficiente ello, ¿no? Sino que hay que preocuparnos en los recursos con los cuales vamos a implementar esta política que puede traducirse en planes y programas para su ejecución, ¿no? Y cuando ya estamos en el proceso de ejecución de los planes y de los programas, pues es necesario no solo su ejecución, sino preocuparnos por el monitoreo, ¿no? Por el acompañamiento para después tener luces sobre qué impacto está teniendo la política pública que se ha planteado y generar pues la construcción de la aceptación, la continuidad, descartarla, ajustarla o cambiarla. El Banco Mundial, al comparar cómo se hace política pública en América Latina y en los países de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, recomienda, por ello, ¿no?, aumentar la capacidad técnica para adelantar cada una de las etapas del ciclo. Es decir, poder responder, ¿no?, técnicamente a cada una de las fases o etapas del ciclo de la política pública. Recomienda mejorar la coordinación, la conexión entre una fase y las siguientes para evitar que las políticas públicas simplemente sean suma de planes o metas programáticas o procesos que no tienen un sentido de continuidad lógico y se convierten en procesos irracionales, desintegrados y que son, digamos, aplicados de manera fría, sin entender la esencia con la cual se había generado esta política pública. Entonces suelen ser inefectivos, ineficientes, fraccionados e incompletos todos los actos que conlleva el cumplimiento de las metas programáticas. Por ejemplo, si pudiéramos ver en el tema de infraestructura, en respecto a una política pública, podríamos decir que el déficit técnico de las instituciones sectoriales en el tema de formulación e implementación es notorio, ¿no? Y respecto a la arquitectura institucional del sector, también, ¿no? Hay una suerte de obstaculización en la conexión y la coherencia. ¿Por qué no decir que también hay déficit financiero para cubrir la brecha del atraso en infraestructura? Entonces, la duración del ciclo, que en el caso de la política pública en infraestructura suele ser más largo que los gobiernos, más largo los plazos fiscales y más largo que los planes presupuestales. ¿Qué queremos decir con ello? De que si estamos hablando de políticas públicas de infraestructura, muchas ciencia en el tema de infraestructura. En cuanto a ello, podríamos decir que existe una brecha de infraestructura que suma año 2016 al 2025 159.5 millones de
de dólares. Entonces, podríamos decir que esta brecha principalmente se va a dar en, por ejemplo, o la tenemos, no es que se va a dar, sino la tenemos medida el de 2016 al 2020, entre el 2021 al 2025 proyectado, ¿no? Y de 2016 al 2025, pues de la siguiente forma, ¿no? En agua y saneamiento, 6.970 millones de dólares en brecha. ¿Qué significa? Que los recursos para atender una cobertura, ¿no?, del 100%, por lo menos un 80 o 90% en servicio de agua y saneamiento, pues implican esta cantidad de dinero, ¿no?, que se requiere. En cuanto a el 2021 al 2025 podría llegar a 5.282, y si es que sumamos estos dos rangos de tiempo, estaríamos hablando que al 2025 requeriríamos 12.252 millones para atender esa brecha. Tenemos brechas en telecomunicaciones, ¿no? Es decir, a cuántas personas les falta tener acceso a las telecomunicaciones, en cuántas regiones del país aún no se tienen, y la brecha de entre el 2016 al 2025, punto o 0,36 millones en el sector, ¿no? Y bueno, ahí podríamos decir que la más alta brecha que tenemos justamente es transporte. Luego, energía, ¿no? Son las brechas más notorias en las cuales nuestro país adolece, ¿no? Y justamente son las políticas públicas las que deben recoger estas falencias y estas necesidades que se tiene en distintos sectores de la población, ¿no? En un tercer lugar están las telecomunicaciones, está salud también como otro elemento, y por qué no decir, está también agua y saneamiento, ¿no? Lo cual significa que los planes nacionales de estratégico recoger, ¿no?, estos datos sobre las brechas de infraestructura para poder incorporar en los planes, en los programas de desarrollo del país. Acá tenemos otra representación, bastante parecida a la anterior, la voy a mencionar. Entonces, podríamos decir, si es que nos estábamos nosotros antes proyectando en el Bicentenario, ¿no? Entonces, en el 2016 se hacía este análisis proyectándonos al 2025, y ahí se afirmaba que el Perú no llegaría al Bicentenario con una infraestructura que le permita convertirse en un país competitivo a nivel mundial, porque la brecha de infraestructura, tanto en transporte, salud y educación, pues calculada en total, ¿no? Prácticamente no se cerraría en el año 2021 como se había planeado, por distintos problemas, ¿no? Como las recientes directivas que tienen que ver con las licitaciones, donde las licitaciones, el ganador no puede trabajar si es que hay un reclamo del perdedor, etcétera. Entonces, ahí también hay temas que revisar. Bueno, acá los hace una descripción que acabamos de ver, ¿no? De donde nos dice que, por ejemplo, el cierre de la brecha total en infraestructura implica una inversión que significa el 8.27% del PBI, ¿no? Y ello implicaría más o menos 15.955 millones de dólares al año, ¿no? Y que la inversión que se tenía actualmente, bueno, en el año 2016, donde se hizo este análisis, pues solamente llegaba al 3 y 4% del PBI. Por lo tanto, para lograr el cierre de la brecha sobre la actividad económica en el Perú, implica pues
que deberíamos, ¿no? Ya teniendo en cuenta todos los sectores que requieren atención, por lo menos destinar un 15% del PBI. Pero ¿qué significa ello en posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de lograr solucionar o avanzar, ¿no? En la reducción de la brecha? Bueno, las posibilidades, lamentablemente, tienen que ver mucho con el crecimiento económico que tiene un país, ¿no? Y nosotros podríamos esperar, ¿no? De que el Perú, para lograr esta reducción significativa de la brecha, pudiéramos tener un crecimiento del 10%, ¿no? O tal vez, ¿no? Tener un crecimiento mayor, pero no. Lo cierto es que el crecimiento en nuestros 3 años o 5 años no está por encima del 3%, ¿no? Estamos tratando de que llegue al 5% de crecimiento, porque es bien el tema de la reducción de la tasa de desempleo. Entonces, sí se requiere tener una sostenibilidad económica. Por lo que hemos visto, en todos los sectores que requieren mayor inversión van a ser transportes, ¿no? El 90% de pavimento en las carreteras falta, y son las carreteras que anexan a las regiones de Ayacucho, Ucayali, Huancavelica, lo hemos venido en las noticias, ¿no? Constantemente accidentes a causa de la falta de pavimentación o asfalto de carreteras. En salud, ¿no? Se requiere, por ejemplo, hasta el 2000 millones de soles para fechas que se tienen, ¿no? Por el indicador de número de camas por persona y la cobertura de atención médica en todas las regiones, se requiere ello. Entonces, este ciclo de las políticas públicas que venimos analizando nos permite establecer lo que vendría a ser la revisión, ¿no? Es decir, de lo que estamos haciendo, qué tanto estamos revisando, qué tanto estamos evaluando y qué tanto estamos midiendo en términos de inversiones, obras públicas, que detrás de las obras públicas existe una política pública, ¿verdad? Detrás de un proyecto existe una política. Aprendizajes de las experiencias, ¿no?, vividas respecto a su aplicación. ¿Se está haciendo monitoreo? ¿Se está haciendo evaluación? Sería la pregunta, ¿no? Y si este monitoreo y evaluación está dando los elementos para poder considerar de que hay resultados, ¿no? ¿Por qué no decir? Puede haber resultados positivos en determinados tipos de políticas y pueden haber también resultados inesperados, ¿no?, en el sentido positivo, e inesperados en el sentido negativo, ¿no?, de las políticas públicas que se hayan implementado en el país. Una mirada al proceso de la formación de las políticas es justamente partiendo de la agenda, ¿no? Partimos de la agenda, producimos la agenda del gobierno, ¿no? Esta agenda del gobierno conduce a la formulación y legitimación de las políticas. Esa legitimación de políticas produce las posiciones de la política, fines, metas, medios y efectuación. Esas posiciones conducen a la implementación, ¿no? Y la producción nos va a generar, ¿no?, la implementación, perdón, de la política nos va a producir acciones de política. Y las acciones van a conducir a los efectos de la política, a la evaluación,
de los efectos y las decisiones sobre el futuro de la política y programas, ¿no? Bien, creo que ya son las 7, tal vez vamos a interrumpir un momentito, tal vez quisieran hacer algunas preguntas de lo que estamos viendo hasta el momento, cumpliendo un poco lo planificado con la señorita que está a cargo del monitoreo. Bien, en todo caso, voy a salir un ratito de la presentación para ver si podemos tener acceso a algunos comentarios por parte de ustedes respecto de lo que hemos venido conversando, ¿no? Voy a tratar de entrar nuevamente al aula. Sí, doctora, justamente me estaban comentando de que los participantes pueden activar sus micros para poder realizar sus preguntas, así también pueden realizar sus preguntas en el chat, lo pueden escribir y bueno, lo pueden escribir o en todo caso levantar la manito y se les va, pueden participar bueno, haciendo uso del micrófono. Entonces esperamos sus preguntas, doctora, también esperaremos un momento hasta que surjan las preguntas. Por el momento todavía no hay ninguna pregunta relacionada al tema. Creo que Omar Cuno levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches. Siga con su pregunta. Está bien. Bueno, sí, en verdad, bueno, uno primero felicitar, ¿no?, a los organizadores y enseguida, en verdad, bueno, sería muy bueno que esta información se impartía, ¿no?, por las instituciones públicas, ya sean las municipalidades y, bueno, todos los que en este caso administran en este caso al sector público, ¿no? Porque muchas veces se desconoce toda esta información y de hecho también ese es bueno para poder identificar, ¿no?, los problemas y estas políticas públicas también se pueda, en este caso, poder hacer más de conocimiento, ¿no? Sobre todo de las instituciones, ¿no?, que manejan los fondos del Estado, ¿no? Solamente quería felicitar, ¿no?, a los organizadores por haber organizado. Doctora, ¿logró oír la pregunta? Sí, creo que ha sido más un comentario y bueno, creo que es bastante interesante respecto a que sí, pues necesitamos tener este tipo de eventos y dirigidos justamente a quienes están, ¿no? Como decimos en forma coloquial, a quienes están sobre el caballo, ¿no? Que significa que están haciendo gestión pública y es necesario, pues, considerar estrategias de acompañamiento y monitoreo. Por ahí nos escribieron una pregunta relacionado a las 6:23. Susi, ¿se tienen reportes de la efectividad de las políticas públicas? Bueno, lo que se ha visto son básicamente investigaciones respecto al impacto, ¿no?, que pueden, por ejemplo, estar generando la implementación de políticas sociales. Entonces hay todo un conjunto de estudios que hablan de, por ejemplo, qué impactos está generando el programa Juntos, el programa Caliwarma, respecto a lo que ha sido creado el programa, ¿no?, para la superación de la pobreza, etcétera. Hay investigaciones y los reportes sobre efectividad básicamente se dan por el manejo de los recursos, ¿no? Es decir, si es efectivo o no el uso de los recursos, está en el informe, ¿no?, del cumplimiento de resultados de una política sectorial y hay indicadores de efectividad, pero lo que más podemos tomar en consideración es la necesidad de evaluar impacto, ¿no?
Evaluación de resultados sí hay, pero lo que no hay son evaluaciones de impacto. Y estas evaluaciones de impacto ya se están haciendo, por ejemplo, como les comentaba, para las políticas públicas respectivas a la parte social, ¿no? Y se puede ver a través de la investigación académica que sí se están haciendo algunas investigaciones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacer una evaluación de impacto sobre la implementación de determinado reglamento, ¿no? Cómo afecta a determinado sector, pues nos ayuda a ver eh, cuál es la consecuencia, ¿no? De determinadas acciones que se siguen. Eso sería para Susi Milagros Cáceres. Bueno, doctora, quisiera adicionar respecto a lo que usted respondió a Susi, ¿no? Creo que el problema en los programas sociales está en la identificación, ¿no? En este caso, sobre todo los beneficiarios, ¿no? No se hace una buena identificación, por lo tanto, los beneficios de los programas sociales no llegan realmente a los que necesitan, ¿no? A los que realmente requieren llegar a este programa social. Y eso sucede casi en todos los programas sociales en general y al mismo tiempo también en la formación, bueno, en este caso, en los mismos proyectos, ¿no? Podemos observar en el gobierno regional de Puno, en las municipalidades también pasa lo mismo, ¿no? Los proyectos están mal planteados porque eh, no se ha realizado una buena identificación realmente de los problemas y todo eso. Y al final los proyectos, por ejemplo, se tienen que estar actualizando los costos, los metrados y todo eso, ¿no? Incluso los beneficiarios. Resulta que un proyecto tiene un área de intervención donde no están realmente los beneficiarios que deberían de estar, ¿no? Entonces, son todos esos problemas, son esos temas que suceden porque justamente no se llega hasta el mismo lugar, no se hace una buena identificación en sí de los beneficiarios mismos. Así es, tiene usted muchísima razón, ¿no? En políticas sociales, pues hay varios problemas, ¿no? De la forma en la cual se inscribe, ¿no? A los supuestos beneficiarios, no es, digamos, la mejor manera, ¿no? Porque, bueno, hay un sistema, el CISFO, pero el CISFO no siempre está monitoreado para poder captar a las personas que realmente requieren de esos apoyos. Y bueno, lo que usted decía también, ¿no? Justamente se está dando ese fenómeno, ¿no? Del divorcio que existe entre el diseño de la política y la implementación, ¿no? De la política. Ahí se va generando un divorcio porque muchos dicen, ¿no? Nació del escritorio la forma en la cual podíamos luchar contra la pobreza, ¿no? Y de pronto se implementa y qué es lo que se busca, cuáles son los objetivos, ¿no? Y se ha logrado ello, ¿en qué tiempo? Ahí es donde viene la necesidad de hacer pues las evaluaciones. Muy bien, si no hay más preguntas. Sí, doctora, no veo ninguna otra pregunta más en el chat. Muy Tampoco veo bien, manos levantadas. Podemos proseguir, doctora. sí. Vamos a proseguir entonces con la siguiente temática. Bien, entonces me permiten, vamos a compartir. Bien, vamos a ver, voy a ponerlo en... Bien, ¿me confirman si se puede visualizar? Sí, doctora. Se puede Bien, visualizar la diapositiva Políticas Públicas y Agenda de Gobierno. bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hablar de algo que lo hemos venido observando en estos días y que es justamente el tema de las agendas, ¿no? Las agendas del gobierno o las agendas que se deben manejar para incorporar
una política pública nueva o para generar una modificación. ¿Qué significa agendar, ¿no? Agendar significa planificar y generar un conjunto de acciones, pero con el propósito de tener oído hacia las inquietudes, ¿no? Que se tiene desde el punto de vista de la sociedad civil, ¿no? Y por ello es necesario que se conozca un poco cómo se construyen las agendas. ¿Qué se entiende por agenda? Según Michael Barzelay, que en el 2012 decía, es parte de una fase que determina qué problemas políticos ingresan, ¿no? Ingresan a los canales de decisión del Estado. Su determinación establece cuáles cuestiones o problemas han de ser tratados por las instancias de toma de decisión. Según Kimdon, es la lista de problemas a los cuales los funcionarios gubernamentales y las personas fuera del gobierno, estrechamente asociados con esos funcionarios, prestan gran atención en un momento dado. Entonces, las agendas pueden ser muy dinámicas, ¿no? Y entonces existen dos tipos de agenda, la agenda de gobierno o la agenda sistémica y la agenda institucional o la agenda gubernamental, que sería la agenda formal. La agenda de gobierno suele entenderse como un conjunto de problemas, demandas y cuestiones y asuntos, ¿no? Que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción, ¿no? Si queremos decirlo en pocas palabras, son objetos sobre los que se ha decidido qué se debe actuar, cómo se debe actuar y han considerado que tienen que actuar. Entonces, podemos ver que el gobierno va a tener agendas incluso más dinámicas que lo que es una agenda institucional, ¿no? Porque la agenda institucional es definida como el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa. Es más conservadora, ya está establecida. Y los encargados de tomar decisiones la conocen, ¿no? Por lo tanto, cualquier organismo gubernamental, tanto a nivel local o nacional, va a constituir una agenda institucional. La agenda institucional no es la agenda del Estado, ¿no? Porque corresponde precisamente a un ámbito, ¿no? De gestión gubernamental, pero no necesariamente coincide con la agenda del Estado, que puede ser más dinámica, ¿no? ¿Qué queremos decir? De que las instituciones, los órganos y dependencias administrativas van a tener su propio ritmo de acción política y sus agendas son más específicas, no son a nivel macro, son más focalizadas y son más concretas porque se refieren a problemas tal vez de, vamos a llamar, de relativamente, digamos, menor envergadura en el ámbito de a quienes, ¿no? Atañe, porque son problemas puntuales y son problemas definidos, ¿no? Como podemos decir que la agenda del alcalde del distrito de Puno va a estar enfocada en los problemas tanto, digamos, del distrito, y sino también hasta de la provincia, ¿no? Pero ahí tenemos definido su ámbito de acción. ¿Cómo se forma la agenda, no? La agenda se forma cuando tenemos dos situaciones. Los problemas que van a ser designados por el gobierno, ¿no? Como merecedores de una atención especial, ¿no? Esa sería, digamos, la primera forma de generar un punto para la agenda, ¿no?
un ítem para la agenda. Y luego, ¿cómo van a ser definidos tales problemas? ¿No? ¿Cómo se van a definir tales problemas? Van a ser aspectos a considerar cuando se forme la agenda. ¿Qué significa formación de agenda? Bueno, la formación de agenda implica procesos a través de los cuales los problemas y cuestiones llegan a llamar la atención de manera seria y activa de parte del gobierno o de los hacedores de política como asuntos posibles de ser abordados por las políticas públicas. Por lo tanto, la formación de la agenda es pasar de un hecho problemático a un problema público, ¿no? Y requiere actores con peso decisivo. Por eso se llama también los agenda setters, ¿no? Agenda setters, o sea, los que fijan la agenda o los que forman la agenda. Los agenda setters son aquellos grupos o individuos que poseen el suficiente poder para influir en la configuración de la agenda de los poderes públicos, ¿no? Acá yo quería comentarles, ¿no? Un tema de coyuntura que estamos viendo a través de los medios de comunicación de corte nacional, ¿no? De ámbito nacional, donde están, digamos, mostrando, ¿no? Día a día cómo es que el tema de la inseguridad ciudadana se está tornando en un problema que aqueja a distintos sectores, no solamente al poblador de a pie, como decimos, ¿no? Sino ahora está entrando a tallar con las empresas, ¿no? Entonces ya está entrando al ámbito del transporte urbano en Lima. Venimos tiempo observando cómo está avanzando el tema de la violencia, la criminalidad, los robos en el ámbito urbano, tanto en las grandes capitales de departamento y también en la capital del país, ¿no? Pero el Estado como que no reaccionaría fácilmente, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema interesante para poder analizar. ¿Quiénes son los agenda setters o agenda setters en este caso, no? Pues justamente se han unido las empresas de transporte público y han organizado una marcha, ¿no? Entonces están generando cierto movimiento social y que está, ¿no? Inquietando al sector público para que puedan tomar atención al tema. No obstante que ya se sabía de que la problemática estaba, pero se está generando una, digamos, organización un poco más sólida, ¿no? De los agentes que están involucrados en esta problemática. Y entonces ya estamos dando luz a un tipo de organizaciones civiles que se van a tornar más exigentes en el hecho de que se puedan tener resultados, ¿no? Entonces, están haciendo, ¿no? El tema de cómo tratar esta problemática y qué es lo que se tiene que hacer. Los grupos implicados son los agenda setters, los actores y el público en general, los que van a generar la intervención en procesos de formación de la agenda, ¿no? Y son varios, ¿no? Como les decía. Además, el peso que tienen los actores implicados en la problemática que les involucra, va a determinar cuán rápido se van a generar determinados tipos de políticas, ¿no? Y los que tienen mayor peso son pues justamente los agenda setters. En otras ocasiones su poder puede ser más relativizado y en otras puede ser bastante notorio. Los actores de las agendas son denominados grupos de identificación o grupos de atención, según que su relación con el problema y su capacidad de movilización frente al mismo sea más o menos activa, ¿no? Respectivamente.
Existe también el público que se considera meros espectadores, ¿no? Es decir, los ciudadanos de a pie. Y dentro de ellos se encuentran los más implicados, los más informados, y estos son el público interesado, ¿no? Y los más alejados o extraños que componen el público en general. Entonces, son distintas las identificaciones que se le da a los grupos implicados, ¿no? En la posibilidad del nacimiento de una política pública o la corrección de la misma, ¿no? O el manejo. Entonces, lo que podemos decir que el proceso de conformación de la agenda nace de un asunto de interés, ¿no? De un asunto de interés público que permite definir de manera clara el carácter prioritario del problema, que se convierte en una agenda sistémica. La agenda sistémica va a ser parte de la agenda de gobierno y también de la agenda de decisión, ¿no? Y que la agenda sistemática va a tener intereses de los estrategas políticos. Esto es importante, ¿no? Los estrategas políticos son ¿quiénes? A ver, partidos políticos, grupos de presión, comunidades, ¿no? Comunidades civiles, sociales y también la iglesia. Se consideran, digamos, como los actores que están llamados a formar parte de la conformación de la agenda porque manejan intereses, ¿no? De los que son muchas veces intereses estratégicos e intereses netamente políticos, ¿no? Ahora, en la agenda del gobierno están justamente los estrategas políticos que preparan el asunto para su solución. Y en la agenda de decisión, lo que se va a tratar ya es que una vez que haya pasado por una agenda sistemática, que la manejan los partidos, los grupos de presión, las comunidades y la iglesia, pasemos a la agenda de gobierno, donde se prepare el asunto para su solución, y cuando ya se pasa al tema de la decisión, pues se hace la formulación de las políticas, ¿no? Se pasa a la formulación de las políticas. Esto no significa de que no haya un problema detrás, ¿no? De lo que se está poniendo en tapete para poder entrar, para que pueda ser ingresada en la agenda, ¿no? Hay problemas y necesidades de la población y este conjunto de problemas es parte de la agenda social. La agenda social le pasa su problemática a la agenda de gobierno y la agenda de gobierno, una vez reconocida, implica pues que hay que actuar con las políticas públicas que se van a generar, ¿no? Bueno, entonces, volviendo un poco al autor, a Michael Barzelay, sostiene que la vista de la agenda es justamente un proceso que es impactado por dos variables, ¿no? Es decir, la agenda va a tener influencia de dos variables. Miren cómo esto se nota, ¿no? Día a día lo vemos, año a año, o cuando tenemos que asistir a una elección, ¿no? Por ejemplo, el compromiso electoral de mejorar las conquistas, ¿no? Ya sean, ¿no? Macroeconómicas, conquistas como el tema de la inflación, el empleo, la capacidad real del salario, entre otros, son parte de un paquete de medidas que muchas veces los políticos prometen, ¿no? Entonces, el compromiso electoral va a marcar, ¿no? La agenda de gobierno. También puede ser otra variable mostrar como un logro la contención del crecimiento público. Por ejemplo, que tengamos mucha burocracia, lo cual podría estar ocasionando el crecimiento del gasto o los crecimientos de los gastos corrientes en las instituciones, y eso va de la mano con que el gobierno quiera
hablar de políticas vinculadas a la reducción del sector público, ¿no? Teniendo en cuenta que el electorado, ¿no? Considera de que las burocracias son ineficientes, ¿no? Si hay un sector más criticado en todos los países, en Latinoamérica por lo menos, es justamente los organismos vinculados al sector público, ¿no? Siempre se les critica la lentitud con la que actúan, digamos, el manejo ineficiente de recursos, el poco logro de sus acciones, se están en constante crítica, ¿no? O el exceso de personal, por eso se habla de la burocracia, ¿no? Que se tiene en determinados sectores, que si entra una nueva autoridad, entra con todo su grupo para poder gobernar y, bueno, sin mayores méritos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la agenda contiene tanto elementos del ámbito económico propiamente, pero también del ámbito político, ¿no? Entonces, con esta concepción, se considera de que hay una suerte de concepción del Estado cada vez más reducida, ¿no? Que dice que deberíamos, de alguna manera, evitar la participación del Estado en las decisiones, ¿no? De política. Pero eso, lamentablemente, pues es inevitable, ¿no? Es crucial la participación del Estado en los, digamos, en el manejo, en la gestión gubernamental, en los destinos de un país. Hay agenda o agendas, ¿no? Habría que decir eso, ¿no? Hay agendas o agendas muy variadas y porque hay varias demandas por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces van a haber muchas agendas. Y no todas las peticiones, las solicitudes que se hacen son estudiadas ni tomadas en cuenta por el gobierno, ¿no? Se tiene que tener, ¿no es cierto?, cierto peso político, cierta presencia civil para poder lograr que las agendas se incluyan, ¿no?, en las decisiones. Las demandas individuales, como quiera, no son pues parte de lo que es la agenda pública, ¿no? Por lo tanto, tienen escasa viabilidad. Las demandas para generar priorización deben ser agregadas, articuladas por los grupos de interés o los grupos de presión. Imagínense que las agendas pueden depender mucho de los grupos de interés o los grupos de presión. En el mundo actual, los gobiernos son incapaces de responder a todas las demandas planteadas por sus ciudadanos, ¿no? Y los gobiernos se verán obligados a decidir sobre qué problemas actuar y sobre cuáles no. Es decir, tiene que, de todas maneras, hacer un ejercicio de priorización, ¿no?, de las demandas que se tiene y además, ¿no?, tendría que hacer un ejercicio de ver si lo que se está solicitando está, por ejemplo, dentro de lo que vendría a ser las 35 políticas nacionales que se maneja en el país, ¿no? Vamos a ver si lo observamos dentro de un rato o también lo podemos analizar el día de mañana, ¿no? El tema de las políticas nacionales, cómo es que tiene que ver con las políticas públicas. Bien, entonces habíamos dicho que existe una agenda sistémica, una agenda de gobierno, ¿no? Y también estas agendas, pues, van a estar interrelacionadas, ¿no? Porque la agenda institucional, ya sabemos, está compuesta por problemas netamente que tienen que ver con su ámbito de acción, su ámbito de actividad. Y por lo tanto, las agendas del gobierno atañen a problemas públicos considerados prioritarios y que serán objeto de análisis en la toma de decisiones. Problema más agenda igual política pública. ¿Funcionará esta ecuación? ¿Será cierto que problema más agenda es igual a política pública? Sí, podríamos decir que
si se cumple, de que se encuentra un problema y se introduce en la agenda de decisión de los policymakers, podríamos estar dando a luz a una política pública, pero depende mucho de si el problema que se está planteando es un problema de carácter público y si la agenda cuenta, ¿no?, con el respaldo de grupos de decisión o grupos políticos que van a marcar la agenda, ¿no? Incluir un problema en la agenda institucional es una condición necesaria. Es una condición necesaria. Sin embargo, no es suficiente. Para el que el problema dé lugar a una política pública que intente solucionarlo, tendrían que haber otros condicionantes, ¿no? Por ejemplo, puede pasar de que el problema entre en la agenda institucional, pero de pronto desapareció. Se disipa algo que parecía tan crucial, tan urgente, se disipa con el tiempo. Y eso implica que ya no recibe la atención, ¿no?, hasta que pasa un largo periodo de tiempo y se van generando lo que se llama la incubación de temas, ¿no?, que poco a poco van siendo después convertidos en temas de agenda. Esta disipación o incubación de temas se debe a distintas causas, ¿no? Por ejemplo, de pronto desaparece el problema en la agenda sistémica o sencillamente los directivos que estaban, ¿no?, detrás de incluir su problema en la agenda, ¿no?, pierden interés. O tal vez implica trabajar con recursos, ¿no?, para poder implementar este problema en la agenda y convertirlo en política pública, pero al no tener respaldo, entonces no se va a generar esta política pública esperada. Entonces van a entrar nuevos problemas más graves y ahí van a ir nuestros hacedores de política a buscar qué hacer, ¿no?, de manera más urgente o con problemas más cruciales. Por lo tanto, hay filtros de accesibilidad a la agenda institucional, que suelen ser aquellos que el gobierno, ¿no?, opta por tomar en cuenta o no, pero tiene algunos filtros para ello. Entonces, ¿qué factores hacen que el gobierno decida incluir en la agenda política un problema? ¿Qué características tienen esos problemas que sí consiguen ser debatidos por la autoridad pública? Bueno, si bien es cierto, todos los problemas pueden significar que son importantes en su momento, sin embargo, los que ya se han incluido en la agenda, no todos van a tener las mismas posibilidades, ¿no?, en la institucional. O sea, si la agenda sistémica va a estar, pero no va a estar en la agenda institucional. Y entonces, algunos van a entrar más rápidamente y otros no, ¿no? Entonces, ahí viene el filtro, ¿no? Por ejemplo, la formación de la agenda evidencia la salud o enfermedad de la vida pública, ¿no? Es decir, si se atienden problemas que no necesariamente van a solucionar o mejorar la vida de las grandes mayorías, pero sí se atienden temas que van a solucionar ciertos intereses de grupos de influencia política, etcétera. Ahí estamos hablando del tema de la salud o la enfermedad de la vida pública. Y esto suele suceder en distintos países, ¿no?, dentro de los cuales está también el nuestro. Entonces, los filtros implican, pues, la decisión de que un problema entre a formar parte de la agenda y que los fenómenos que están detrás de esa decisión pueden ser contingentes o puede ser una situación no estructurada, coyuntural o marcado también por la inseguridad y por la incertidumbre. Pero también hay filtros que podemos decir que son filtros en la accesibilidad y estos pueden ser filtros tanto positivos
o negativos, ¿no? Pueden ser potenciadores o pueden ser desincentivadores. Y va a depender mucho de a dónde apunta los intereses de los hacedores de política pública. Las condiciones previas para que el problema pase a la agenda política son que la cuestión sea tratada públicamente, ¿no? Que el público considere que es necesaria alguna acción por parte de las autoridades, ¿no? Y que el problema sea competencia de la autoridad gubernamental. Si esto no existe, entonces ahí no hay las condiciones para que el problema pase a la agenda política. Los factores influyentes para que los problemas pasen más rápidamente, ¿no? Pueden ser crisis o escándalo, emotividad, impacto emocional, que afecta a un gran público, la magnitud de la población afectada, el papel de los grupos de interés, el papel de los medios de comunicación, son los factores que van a influir, ¿no? Y también el momento del ciclo político, porque ustedes entenderán de que los ciclos políticos también, ¿no? Se dan en la vida democrática de cada país, ¿no? Si estamos a puertas de una elección o de la culminación de un régimen de gobierno, entonces pueden haber factores influyentes, ¿no? Igual está el papel de la tradición y la cultura para poder dar pase a determinados tipos de políticas. La crisis o la situación de alarma o emergencia también se constituye en un elemento que implica ya el tema de aceptar rápidamente una forma de trabajo de aquí hacia el futuro, ¿no? La emergencia imprevista, las crisis o situaciones conflictivas despiertan impacto emocional, movilizan a los medios de comunicación y como resultado se ampliará el público que se siente implicado y esto es una presión sobre las autoridades gubernamentales. Los problemas en el sistema judicial, ¿no? También se consideran en situaciones de alarma o emergencia. El aumento de cifras de mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas son parte de temas de emergencia y de alarma, ¿no? O la inseguridad ciudadana que estamos mencionando. Entonces, estos temas son los que van a constituir principalmente, está pasando actualmente, ¿no? En la agenda gubernamental. Las catástrofes naturales, ¿no? Las catástrofes naturales como las inundaciones o las sequías o los friajes o los terremotos, etcétera, o los huracanes, o bueno, ahí podemos tener distintos tipos de catástrofes naturales, van a generar situaciones de alarma o emergencia. La emotividad, habíamos dicho, es un elemento que hace que gran parte de la población se sienta parte del problema, ¿no? Por ejemplo, situaciones que pueden provocar hambre, enfermedades o maltrato de niños, va a movilizar a la conciencia ciudadana, ¿no? Que es temas de emotividad, ¿no? Y que afecta a un gran público, ¿no? En la medida en que más personas consideran que están siendo afectadas, entonces esto sí va a ser tomado en cuenta por las autoridades, ¿no? Y la reformulación de determinadas estrategias va a tener que ver mucho con la forma en la cual logramos que el problema que se está tocando se introduzca en la agenda de los hacedores de política, ¿no? Hacerlo más simple, escoger problemas que persistan en el tiempo y duraderos pueden ser, digamos, aspectos que son el nacimiento de una política pública. Los grupos de interés, esto es increíble, ¿no? Los grupos de interés pueden tener intereses encontrados. Fíjense, no es lo mismo el grupo de interés de sectores que están
viendo el tema de agricultura y que hacen agricultura en las zonas, vamos a decir, marginales, fuera de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, el grupo de empresarios de empresas inmobiliarias. Son intereses encontrados, ¿no? Por un lado están los agricultores que quieren seguir con su actividad económica y por otro lado está el grupo de personas que quiere invertir, ¿no? En negocios inmobiliarios, en construcciones, ¿no? Entonces, los grupos de interés tienen mucho que hacer en la formación de las agendas y su peso político también, ¿no? Entonces, la presión que se logre ante los poderes públicos es mucho más efectiva que si se está organizado. Poco pueden hacer por regularizar su situación, por ejemplo, los inmigrantes de manera individual, pero su poder va a aumentar conforme se asocian, se agrupan y forman su organización. Los medios de comunicación, ya lo hemos dicho, los medios de comunicación son actores importantes en orden a llamar la atención del gobierno o de la sociedad misma. Pueden influir en un conflicto, tanto acelerándolo o sencillamente si no lo sacan, la noticia pues no existe, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? Y algo, digamos, distinto es, por ejemplo, los agenda building, ¿no? Los constructores de agenda. Es decir, que los medios de comunicación son los que construyen la agenda, porque los medios de comunicación van a prestar atención a un problema o una demanda y si esto coincide, ¿no? Con las líneas de opinión que ellos manejan, pues sencillamente van a convertirse en agenda buildings, ¿no? O sea, constructores de agenda. Sobre lo que no hay duda, ¿no? Más allá de lo que estamos mencionando, es el hecho de que un tema o una demanda o un problema que aparece en los medios siempre va a tener mayor visibilidad y reconocimiento, por más que no sea tan crucial frente a uno que siendo crucial no ha sido presentado por los medios de comunicación, ¿no? Y eso es importante. Por eso le dicen que los medios de comunicación constituyen el cuarto poder, ¿no? Es una forma de decir. El momento del ciclo político. Bueno, estábamos diciendo que en ciertos momentos el sistema político se encuentra más proclive a aceptar demandas de la población o demandas externas, ¿no? Por ejemplo, Kingdom indica el policy window, ¿no? El policy window es una demanda, mejor dicho, una ventana hacia hacer una política, una oportunidad para generar una política pública. ¿Y qué significa? Situaciones que en la arena política se encuentran más abiertas, hay un ciclo de oportunidades favorables que no permanecen mucho tiempo, ¿no? Pero está la ventana, la posibilidad de hacerlo. Y durante esa fase, los grupos de actores pequeños y en principio de escaso poder de influencia pueden conseguir que sus reivindicaciones accedan a la agenda. Entonces, el tema del ciclo político va a determinar que en alguna etapa de su, vamos a decir, de su periodo de gobierno, los hacedores de política están más proclives a aceptar propuestas que inclusive, ¿no? Grupos de actores pequeños podrían estar teniendo éxito en lo que están pidiendo. El papel de la tradición y la cultura, ¿no? La sociedad en un momento concreto, ¿no? Cuenta con valores, pero esos valores sirven como marco que permite determinar qué problemas tienen más posibilidades de entrar en la agenda. Temas como el aborto tendrán menos posibilidad de convertirse en una cuestión pública en países con una fuerte tradición católica, ¿no? Por ejemplo, Argentina frente a Perú, ¿no? En Perú tenemos una fuerte tradición católica. Argentina también tiene una fuerte tradición católica.
tendríamos que preguntarnos cuál es la principal razón por la cual en Perú hasta el día de hoy no se aprueba la ley del aborto, ¿no? La ley del derecho al aborto. Hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué implicancias han tenido los grupos involucrados, ¿no? En toda esta discusión al respecto de el tema de la vida, ¿no? El origen de la vida, etcétera. Entonces son elementos que tienen mucho que ver con la cultura y la tradición y pueden frenar o acelerar también la generación de una política pública. En síntesis, podemos decir que la agenda de gobierno, ¿no? Puede estar conformada, por ejemplo, teniendo en consideración algunos problemas, ¿no? Demora en viajes diarios de los trabajadores. Entonces, puede ser parte, ¿no? de la necesidad de proveer una respuesta a este problema y que debe ser incluida en la agenda. Otro, falta de alumbrado público en determinados sectores, ¿no? Problemática de aguas negras en el manejo de aguas servidas, aumento de robo de autos, disminución en los pagos de impuestos, deterioro de calles del distrito y trancas en horas pico, por ejemplo, en la Avenida Brasil, en Lima, ¿no? Pero, ¿de qué estamos hablando? De una agenda de gobierno, pero si ustedes analizan, es una agenda que puede ser la agenda de un gobierno local, ¿no? Un gobierno municipal, ¿no? Que lo que tiene es que resolver estas peticiones que nacen de la sociedad civil y que dependiendo de las presiones que tengan los grupos digamos, de peso político o de influencia, puedan generar que algunos de ellos puedan convertirse en políticas públicas mediante ordenanzas, mediante alguna resolución, etcétera. O incluso elevada en a la agenda del gobierno central, ¿no? Como por ejemplo el tema de inseguridad ciudadana, ¿no? El aumento de robo de autos puede ser una problemática que no solo atañe a un distrito, sino ya al país. Entonces, ahí ya tenemos un tema de agenda de gobierno nacional. Hay unos modelos para la inscripción en la agenda de gobierno, el modelo de la movilización, que es cuando hay marchas, ¿no? El modelo de la oferta política, el modelo de la mediatización, el modelo de la anticipación, la acción corporativista silenciosa, el modelo de policy windows, ¿no? Y, por ejemplo, el modelo de policy windows es cuando se produce la oportunidad para introducir temas y aprobar alternativas, ¿no? También podríamos decir que el flujo de problemas que saltan a la agenda de gobierno va a ocasionar de que el gobierno esté predispuesto, ¿no? A responder rápidamente con lo que se está pidiendo o lo que se está solicitando. Entonces, el conjunto de eventos políticos que establecen las prioridades, ¿no? Por tema de políticos electos, el flujo de problemas que saltan a la agenda de gobierno, las alternativas de política relativas a los problemas, y cuando estos eventos se enganchan, ¿no? Es posible introducir un tema en la agenda, ¿no? Y cuando los problemas y alternativas se enganchan justamente al pasar de la agenda, no solamente va a suceder ello, sino aparte se va a considerar como una alternativa de solución a una problemática existente y se apruebe como parte de una política pública, ¿no? Entonces a eso le llamamos el modelo de policy windows, ¿no? Las coyunturas están para que determinadas políticas puedan aprobarse. El diseño de la agenda entonces implica
que los problemas pueden incubarse, ¿no? Las demandas y las preocupaciones siempre van a ser origen de una agenda sistémica. Van a haber filtros positivos y negativos para que estos puedan incluirse como parte de problemas públicos prioritarios y convertirse también algunos en parte de la agenda institucional. Si tenemos esa conexión entre la agenda sistémica y la agenda institucional, podríamos hablar de una formulación de política pública, pero puede darse también de que en ambas agendas se presenta la disipación de los problemas, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia que, como dicen algunos políticos, se queda en el despacho, en el escritorio y nunca se ve, ¿no?, la problemática. Ya hemos dicho cuáles son las variables que determinan la agenda del gobierno, pero podríamos mencionar algo importante, ¿no? Detrás de todas las decisiones que se toman puede estar presente, por ejemplo, el espíritu nacional, ¿no? El espíritu nacional que puede asociarse con la cultura política de la sociedad o la competencia entre facciones y partidos políticos, o son los medios de comunicación social que pueden tener un manejo, una interpretación y una transmisión a la población de la forma en que quieren que se vean los asuntos públicos. El tema de la contundencia y el prestigio y la actividad desarrollada por la sociedad civil también van a ser elementos influyentes, ¿no? Los niveles de autonomía, la volatilidad y la dispersión jurisdiccional en el tema de las atribuciones de los órganos del Estado pueden también significar elementos decisores para incluir algún tema en la agenda del gobierno. Lo cierto es que también hay alta rotación en los funcionarios del sector público y que ello también podría estar impidiendo de que se tengan pues competencias decisorias para el momento de armar las agendas nacionales. Pero les comento, ya un poco para terminar esta parte, de que es necesario que podamos revisar el día de mañana. Voy a dejar de compartir. Ya, el día de mañana vamos a continuar y vamos a revisar algunas políticas nacionales, muchas de las cuales conocemos, pero un poco para ver digamos, el nacimiento, ¿no? El nacimiento de las políticas públicas, pero desde el punto de vista de la planificación, ¿no? De la planificación dentro del país y a nivel también de nuestra vinculación con el mundo y cómo estamos trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? A futuro. Bueno, estaríamos terminando nuestra presentación en estos temas hasta aquí y si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, doctora. Perdón. Muchas gracias, doctora, por su disertación de hoy día. Antes de culminar, quisiera invitar a nuestros participantes a que, bueno, si tuviesen alguna pregunta, comentario, poder hacerlo llegar mediante nuestro chat o también pueden levantarnos su manito para que les otorguemos la palabra. Esperemos un momento, doctora. Está bien. Bien, doctora, todavía no
no vemos ningún tipo de pregunta en el chat, tampoco hay manitos levantadas, por lo tanto, bueno, daremos por culminada esta clase. De todas maneras, aprovechen a agradecerle infinitamente a usted, doctora, por habernos acompañado, por tan excelente ponencia que ha tenido. Se nota que tiene bastante conocimiento sobre este tema y quizás a muchos nos ha, bueno, de alguna manera, pues nos ha ayudado a entender este tema de políticas públicas. Así también, bueno, que haya podido compartir sus conocimientos con nosotros, ¿no? Estamos infinitamente agradecidos a nombre del Centro de Arbitraje ACNAR. Muy bien, muchísimas gracias, Luz Anaí. Vamos a justamente continuar el día de mañana con temas vinculados ya al diseño y la implementación de las políticas públicas y también tocar un poquito el tema de el seguimiento y la evaluación, ¿no?, de las políticas y revisando un poco desde la perspectiva de la planificación a nivel nacional. Así que les invitamos a todos ustedes a que puedan estar presentes, a acompañarnos el día de mañana para también compartir estas ideas básicamente y que también nos ayudan un poco a refrescar seguramente en algunos casos algunos conceptos, ¿no?, que ustedes ya manejan también. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Simplemente como nota para todos los participantes, el link de asistencia ya ha sido enviado en el chat, para lo cual pueden, bueno, pues no, poner su asistencia para el curso de hoy día. Como bien dijo la doctora, mañana también nos vemos para continuar con los siguientes temas relacionados a políticas públicas. Asimismo, comentarles que la presente clase está siendo grabada y la grabación va a ser subida al Classroom. El link también ya se les ha enviado por el chat, al cual ustedes pueden acceder. Comentarles también que las diapositivas que ha presentado hoy día la doctora ya han sido subidas al Classroom para su revisión. Así que, sin más, nos vemos mañana. Muy buenas noches con todos.